Bien, vamos a sacar nuestro librito de Fundamento de la Fe y vamos a ver qué aprendieron estas 2 semanas, porque hoy día es la prueba. Hoy es el examen de atributos de Dios. Así que vamos a ver qué aprendieron. Bien, vamos a comenzar en oración para ya darle inicio a esta lección de Dios, su carácter y su atributo, que hoy lo terminamos. Hoy, si Dios quiere, lo terminamos. Ya son 3, siempre estamos haciendo 3 semanas de cada lección. Y la lección número 4, que es preciosa para que la vayan leyendo y estudiando y haciendo preguntas, es la persona de Jesucristo. Eso lo veremos ya a contar de la próxima semana. La persona de Jesucristo. Y acá hay material precioso para ver. Así que esta semana vamos a terminar Dios, su carácter y atributos. Así que vamos a orar por este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre bueno, Padre santo, porque nos permites en tu gracia, en tu soberanía, Señor, en tu precioso amor, podemos ver tu atributo, Señor, en cada área de nuestra vida, Señor, como nos sostiene, nos cuida, nos corrige, nos anima, nos exhorta, Señor, como un Padre. Y queremos aprender, Señor, a ver en ti esos atributos, porque eso nos ayudará en momentos de tristeza, en momentos de tribulación, en momentos de desesperanza, de desconsuelo, en momentos donde no entendemos lo que pasa, podemos aferrarnos a tus atributos. Tú eres amor, tú eres misericordia, tú nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, si te conocemos, eso es bueno y hace bien a nuestra alma, porque nos ayuda a poder vivir esta vida, Señor, que cuando estábamos sin ti, sin Cristo, cuando estábamos perdidos en el mundo, Señor, no teníamos consuelo, no había esperanza. Vivíamos en una amargura constante, Señor, hundidos en nuestro pecado. Pero cuando tú llegaste a nuestra vida, Señor, nos sellaste con tu Espíritu Santo, pasamos a ser tus hijos. Hoy necesitamos conocer, Padre. Y para ello, Señor, son buenas veces, porque nos ayudan, nos guían para poder descansar. Señor, gracias por lo que estás haciendo en tu iglesia. Y que todo resultado, Señor, sea para tu gloria, porque solamente tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos. ¿Quién me puede decir ahí dónde estaría la lección 3, el comienzo? ¿En qué página? Donde la primera pregunta, la A, dice, ¿cómo describe a Dios el Salmo 89, 7? ¿En qué página sería? Vamos a la página 25 todos. Y aquellos que hayan hecho la tarea van a levantar la mano y van a leer la respuesta. Y vamos a ir viendo, y si hay alguna pregunta, hermano, esto no es una predicación, esto es un tiempo donde vamos aprendiendo, donde necesitamos ir creciendo juntos, y si hay alguna duda, no veo a la hermana Anabel, así que alguien va a tener que tomar ahí la posta de ella y preguntar, porque las preguntas son buenas. Que alguien que levante la mano me responda la letra A. ¿Cómo describe a Dios el Salmo 89, 7, hermano? Perfecto, temido, poderoso, grande. Ese es nuestro Dios. La B, ¿quién hizo la B? ¿Qué declaración se hace para apuntar al hecho de que solo hay un Dios? De Isaías 43, 10. ¿Quién me lo responde? Carlito. Que somos testigos y siervos para que lo conozcamos, veamos y entendamos por medio de Dios. Que antes de mí, dice él, no fue formado otro Dios, ni después lo habrá. ¿Cierto? La C, ¿qué es lo que Dios nos dará? No dará a otro, no dará. Isaías, según Isaías ahí mismo, 42:8. Hermana Lisette, algo. Su gloria, su alabanza. Perfecto.
Dios no comparte su gloria y su alabanza. ¿Por qué no la comparte? ¿Por qué Dios no comparte su gloria o su alabanza? ¿Por qué? Porque si alguien le pregunta, pero si el mundo está lleno de dioses, en cada religión hay dioses, ¿por qué Dios tiene que ser único? ¿Por qué Él no comparte? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Sí? ¿Y por qué Él es celoso? ¿Por qué Dios es celoso? ¿Y por qué es el único Dios? Sí. ¿Y por qué no hay otro más que Él? Ahí está. Ve que nosotros necesitamos fundamentar nuestra respuesta y no dejar una respuesta, tenemos que ser precisos cuando defendamos nuestra fe. Eso se llama apologética. Defender nuestra fe, saber lo que creemos. ¿Por qué Dios necesita ser honrado y ser exaltado? Porque Él es el creador. Ningún otro Dios es creador de nada. Nuestro Dios sí es el creador ¿de qué? De todo lo que conocemos. Es más, es nuestro creador. Y no solamente es nuestro creador, es nuestro sustentador. ¿Qué quiere decir sustentador? Él nos sostiene. Estamos, en otras palabras sencillas, estamos vivos porque Él así le place. ¿Te das cuenta que, mire, eso es Dios? Nosotros podemos respirar en esta mañana, podemos pensar, podemos caminar porque Dios le place que lo hagamos. Dios le puede placer tenerlo en una cama, en un hospital enfermo. Tenernos tal vez con una enfermedad sin poder movernos de por vida. Pero a Dios le place en esta mañana que tú y yo podamos venir caminando por nuestros propios medios. Bueno, ahora lo traen a las 11 porque Él está con su patita, Él viene y lo trae. Pero nosotros podemos venir por nuestros propios medios. ¿Por qué? Porque a Dios le place hacerlo. ¿Te das cuenta? Eso es la gracia común para todos. Pero nosotros debemos verlo del otro lado, debemos verlo como su misericordia, su gracia en mí día a día que se renuevan en mí. Bien. Siguiente, la B. No, la A. ¿Con qué igualó Jesús al conocer a Dios? Juan 17:3. Hermana Belinda. Excelente. ¿Por qué igualó Jesús al conocer a Dios como la vida eterna? ¿A qué se refiere? ¿A qué creen ustedes que se refiere? Jesús igualó a Dios a la vida eterna, como lo dice el texto. Si alguien lo puede leer, que alguien lea 17:3 Juan. Que alguien lo lea fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos seres eternos porque fuimos creados a la imagen de Dios, ¿cierto? Entonces nunca vamos a dejar de existir. Acá se derriba el mito de que nosotros, cuando morimos, ¿qué pasa con nuestra alma? Se fuma. Dejamos de existir. Eso no es verdad. Nosotros somos seres eternos. Pero hay una diferencia. Que vamos a pasar una eternidad sufriendo la ira de Dios o una eternidad disfrutando de la gracia de Dios, ¿cierto? ¿Y a dónde está la diferencia? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la llave para esta vida eterna? Ahí está. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino ¿por quién? Por la única puerta a la vida eterna. Por eso se iguala a Jesús como el camino, como la vida eterna. Vida eterna, Jesús. Jesús, vida eterna. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cierto? No existe un nombre que nos dé vida eterna. Los dioses, los ídolos de este mundo caído, ¿qué nos dan? Nada, nada. Solo Jesús nos da la vida eterna. Por eso acá hace la comparación. Y la letra B, en vez de jactarse en sabiduría, poder o riqueza, ¿en qué es lo único que Dios dice que el hombre debiera jactarse, según Jeremías 9:24? En entenderle y conocerle que Él es Dios de misericordia. ¿Quién me puede describir este pasaje? ¿Cómo lo podríamos decir de una forma sencilla? Que alguien lo lea, Jeremías 9:24, porque esto es interesante. Que alguien lo lea. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago
Ujú. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que la sabiduría del mundo es una sabiduría caída, diabólica, animal, ¿cierto? Los genios de este mundo, los científicos de este mundo, tienen una sabiduría caída. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? ¿Cuál es la sabiduría del creyente? ¿Qué debiera ser la sabiduría del creyente? En otras palabras, ¿qué hace sabio a un creyente? ¿El conocimiento de quién? ¿Cómo me ayuda eso a mí? Lo oramos recién. ¿Cómo me ayuda a conocer a Dios en mi vida? Alguien me lo diga o nos ayude a él. ¿Cómo me ayuda en una forma práctica a conocer a Dios? ¿Qué beneficios saco yo como creyente? Crecer espiritualmente. ¿Qué más? Paz, tranquilidad. Discernir, saber lo que está bien, lo que está mal, ¿cierto? Gozo, esperanza, perfecto. Entonces, miren hermano, es tan simple como eso. Nosotros estudiamos los atributos de Dios, ¿para qué? Para que nos ayude a saber quién es Dios y quién soy yo. ¿Y qué es lo que Dios hace a mi favor como su hijo? Los que somos padres acá, ¿qué es lo que queremos dar a nuestros hijos? Siempre lo mejor, dentro de nuestras posibilidades, ¿cierto? Nosotros no deseamos lo mal para ellos. ¿Cuánto más dice el texto? Nuestro Padre Celestial, el cual no vacila, el cual no cambia como nosotros. Nosotros estamos a veces enojados y castigamos. O a veces estamos contentos y abrazamos porque nos movemos por emociones. Pero Dios, al estudiar sus atributos, Él actúa por emociones como las nuestras. ¿Quién me puede explicar cuál sería la diferencia entre justicia y amor? Si Dios decimos que es injusto, ¿cómo nosotros equilibramos? ¿Cómo podemos ver cuál es la diferencia entre justicia y amor? ¿Alguien? Uh-huh. Porque nosotros tenemos en nuestra mente el término justicia como un castigo. Y nosotros actuamos cuando hacemos justicia, lo estamos haciendo generalmente airados. Nosotros queremos, o las películas de Hollywood, cuando al hombre le matan a toda su familia, él quiere ¿qué cosa? Justicia. Pero ¿cómo es la justicia que quiere hacer él? Cortarle la cabeza a todo. Y cuando termine de cortarle la cabeza a todo, se acaba, fin. Y queda nuestro concepto, se hizo justicia. Si Dios obrara de esa forma, ninguno estaría acá. Nos cortaría todo la cabeza, su justicia, porque su justicia es perfecta. Entonces ahí nosotros lidiamos y entendemos nosotros el amor de Dios que va de la mano con la justicia y no se pueden separar. Dios en su amor obra en justicia. ¿Cómo? Un ejemplo. Que alguien acá me puede decir un ejemplo. Uh-huh. Sería como la armonía de los atributos de Dios. Trabajan en perfecta armonía. Dios es amor y desea que nadie se pierda, así que dio a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Dios es justo y juzgará al hombre por su pecado y por su rechazo a Cristo. ¿Ves? Ahí están las dos juntitas. O sea, vamos a una pregunta que está acá en el libro. ¿Sería nuestra sociedad justa si no castigamos a un asesino? ¿Qué diríamos de nuestros jueces? Si un juez no castiga a un asesino, ¿qué sería ese juez? ¿Cierto? ¿Y Dios es injusto? No, Dios es justo. Entonces, ¿qué está haciendo de acuerdo a esto? ¿Cómo está obrando Dios? Su justicia, Él la aplica con amor, no se separan, no se pueden separar. En otras palabras, veámoslo de esta forma. Todos los que estamos en esta sala, todos, no hay ninguno que pueda decir yo no, o si hay que levanten la mano, podemos debatir, pueda decir yo no merezco el juicio de Dios. ¿Cierto? Todos nacemos, y Romanos 5 lo dice, que hemos heredado en Adán el pecado, o sea, estamos todos contaminados acá, todos. ¿Y cuál es la paga de ese pecado? ¿Cuál es se puede decir, la condena judicialmente de ese pecado? ¿Cuál es?
La muerte eterna, ¿cierto? La separación eterna de Dios, el infierno en otras palabras. Todos vamos allá, todos, no hay ninguno que no. Esa es la justicia de Dios. Ahora Dios, dentro de esa propia justicia, Él ha decidido mostrar amor en algunos. ¿Dios es justo o Dios es injusto? Recuerden, todos vamos, pero Él quiere salvar a algunos. Veámoslo de ese lado, no veámoslo de ese lado. Entonces nosotros podemos decir, el Dios está siendo justo siempre, pero también Él ha decidido mostrar amor. No se pueden separar. Pregunta, duda hasta acá, consulta. ¿Algo que acotar? ¿Quedó claro, cierto? ¿Sí? Bien. Vamos al número 3. ¿Cómo puede alguien conocer a Dios? Y la B. ¿Qué dice Pablo acerca de Cristo en Colosenses 2:9? ¿Quién me la puede responder? ¿Qué dice Pablo acerca de Cristo en Colosenses 2:9? Que Jesucristo es Dios mismo. Sí, es la B, es la B. Entonces, la pregunta es, ¿cómo uno puede conocer a Dios acá, cierto? Y en el A dice, ¿qué dice Jesús acerca de los medios para conocer a Dios? Según Juan 14:9, que viéndola a Él han visto al Padre. Y Colosenses 2:9, la B, dice que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Qué significaría estas dos cosas? ¿Cómo le explicamos a un testigo de Jehová estos textos? ¿Alguien? Recuerda que esto siempre es apologética, es defensa del Evangelio. Necesitamos saber lo que estamos creyendo, conocer, no para debatir, sino que para defender. La pregunta es, ¿cómo le podemos explicar a un testigo de Jehová que Jesús es Dios? Alguien. Porque, primero, para un testigo de Jehová, ¿quién es Jesús? ¿O quién fue Jesús? Un profeta, ¿cierto? Alguien moralmente correcto que vivió una vida justa. Listo, un hombre más. ¿Cómo le podemos explicar que Jesús es Dios a un testigo de Jehová? ¿Alguien? Esto es interesante porque si alguien va a la puerta y está, no sé si allá a mi casa llegan los testigos de Jehová. Yo creo que a tu casa también llegan. ¿Cómo le explicamos? Sí, pero puntualmente esto, ¿cómo se lo explicamos? ¿Cómo le podríamos decir a alguien que, oye, no pongamos testigo de Jehová, a alguien nomás que dice, mira, yo sí creo en Jesús, pero Él no es Dios? Porque el Antiguo Testamento dice que Jehová uno es, Dios uno es. No, Jesús no lo es. ¿Cómo se lo podríamos explicar? ¿Cómo defendemos eso? No creen en Jesús como Dios mismo. El Espíritu Santo sí lo tienen un poquito ahí, pero generalmente ellos son testigos, como dice la palabra, testigos de Jehová. ¿Ya? ¿Dios? Perfecto. ¿Cómo le podríamos decir entonces que Jesús es Dios? O sea, obviamente nosotros no lo vamos a cambiar su posición, ni lo vamos a hacer entrar en un razonamiento. Esto sí lo va a hacer el Señor a través de su Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos defender? El trabajo que hizo aquí en la tierra muestra su deidad, Ajá. porque ese poder que él mostró se puede. Ahí tendríamos un pequeño problema, porque los apóstoles también mostraron el mismo poder y no son Dios. Los apóstoles lo hacían. Entonces tenemos ahí como un pequeño vacío. ¿Cómo podemos defender bien la deidad de Jesús? Sí, lo dice. Por eso nosotros debemos aprender a conocer este libro, para ir al versículo, al texto preciso.
Decir, a ver, dame un segundito. Mira, acá dice que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque como dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Claro, pero ahí está hablando de un hijo. En su resurrección podemos ver que Él es Dios. Ujú. Entonces necesitamos, ¿qué cosa para esto? Aprender versículos claves que muestren la deidad de Cristo, completamente, cuando Él mismo dice, todo el Antiguo Testamento habla de mí. O sea, yo estoy cumpliendo el Antiguo Testamento, yo estoy cumpliendo la ley, porque todo habla de mí, ¿cierto? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, eso es clave. Hay versículos ¿qué dice Juan 1:1? En el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Porque claro que el verbo, Él era. Y ese en Juan 1:1, el mismo podríamos tirarlo con Génesis 1. Dice que en el principio estaba. ¿Quién estaba? ¿Con quién hablaba Dios? Hablaban. La Trinidad presente. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creo que nos fuimos un poquito del tema, pero es bueno saber. Estamos con los atributos, ¿cierto? Pregunta, duda alguna o consulta de algunos atributos que se han visto las semanas pasadas o que ustedes están leyendo, algún atributo que ustedes tal vez no lo entiendan o que necesiten ayudarnos tal vez a nosotros a explicar algo que les llame la atención, algún atributo que ustedes puedan decir, este atributo me encanta, porque este atributo lo he visto de una forma práctica en mi vida. ¿Alguien puede decirnos qué atributo de Dios lo han vivido o lo han experimentado de una forma real en su vida? La soberanía. De una forma. Amén. Es interesante, mire hermano, para que nos podamos quedar con unas ideas. Cuando estamos pasando por problemas, cuando estamos pasando por dificultades, que no sabemos lo que viene, porque no sabemos lo que viene, ¿qué debiéramos hacer como hijos de Dios? Orar, pero ¿hacia dónde debemos orar? Y aquí le doy una clave. Por eso es necesario conocer la Escritura. Cuando estemos pasando por problemas, nosotros aferrémonos a ¿qué cosa? A las promesas de Dios. Las promesas de Dios nos van a rescatar, nos van a ayudar a salir de nuestra aflicción. Porque somos muy olvidadizos, y eso es natural en la raza humana. Cuando ha pasado 5 años, 6 años, 10 años, 1 año, 2 meses que hemos visto la mano, como dice la hermana Rosita, de una forma real en nuestra vida, cuando el Señor me ha sacado de una aflicción que era real y vi su mano, pero después de 1 año, 2 años, 3 años, nuevamente vuelvo a pasar por lo mismo, ¿qué pasa con nosotros? Dudamos. Por eso, ¿qué debemos hacer? Como el pueblo de Israel, levantar ofrendas, levantar altares de piedra, poner tal vez en nuestro refrigerador. 22 de junio del 2010 el Señor obró de una forma maravillosa porque no tenía trabajo y me dieron un trabajo hasta el día de hoy. Tuve 1 año sin trabajo y ese día el Señor abrió una puerta. No sé, un decir. Entonces creo que todos tenemos acá por qué agradecer al Señor y ver si miramos hacia atrás dónde el Señor nos ha sacado, qué es lo que el Señor ha hecho. Para eso nosotros necesitamos recordar las promesas, necesitamos conocer los atributos de Dios, necesitamos descansar en los atributos. Los atributos de Dios es eso, es el carácter de nuestro papá. Si yo no conozco a mi papá, ¿cómo yo voy a descansar en que mi papá es fuerte, es poderoso? Si yo no lo conozco. ¿Te das cuenta que yo necesito conocer quién es mi padre? Y mi padre se ha revelado de una forma preciosa en la Escritura. Esto no es místico, yo no voy a conocer a Dios a través de sueños, yo no voy a conocer a Dios a través de la experiencia, eso no se funciona así. La única manera que tú y yo tenemos de conocer a Dios, ¿cuál es? Escudriñando la Escritura, conociendo lo que el Señor hizo con su pueblo en esta carta, en el Antiguo Testamento acá, cómo el Señor obra, y hay un patrón. Si los que han leído la Biblia completa pueden ver un patrón, siempre el Señor llega. En ninguna carta vemos que el pueblo quedó sufriendo y lamentándose. Siempre el Señor llega. A veces en el momento exacto, a veces nos deja pasar un tiempito, o a veces como Job.
nunca supo la respuesta, pero el Señor lo sostuvo. Job confió en el Señor aún cuando no sabía lo que pasaba. Y la pregunta es, ¿podemos vivir así? Porque nosotros siempre queremos, ¿qué cosa? Querer saber lo que está pasando. Es natural en nosotros. Queremos conocer la respuesta. Bien. Parece que la clase ahí con el hermano Elías estuvieron muy buenas porque no hay duda. Los dejó, hermano, pero... No, porque no hay pregunta acá, están todos... ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿De los atributos de Dios? Bueno, yo voy a hacer preguntas entonces. A ver, ¿quién me puede decir tres atributos invisibles de Dios? ¿Cuáles serían? Y omnipotente. ¿Y qué significarían estos tres? Que solamente le pertenecen a Él, porque ni tú ni yo, como siempre en la iglesia, los apóstoles quieren tener estos tres atributos. Quieren ser omnipresentes, quieren estar en todos lados. Omnipotente, quieren tener el poder de tumbar a una persona a lo lejos. Omnisciente, de tener una sabiduría angelical, ¿se da cuenta? Pero no quieren tener lo otro. ¿Cuál? Misericordia, amor, fe, paz, etc. Perfecto. ¿Iba a preguntar algo, hermana? Acá tengo una pregunta bien interesante. Que levante la mano para ti. ¿Cuál es el atributo más importante de Dios? Que levante la mano, a ver. ¿Cuál es el atributo más importante de Dios para ti? Hermana Rosita, ¿cuál es el atributo más importante de Dios? La santidad. Hermana Belinda. La santidad. Carlito. Para mí son todos. Bueno, esa respuesta se responde de la siguiente forma. Dios no tiene un atributo en particular que es más importante. O sea, bien por eso. O sea, nosotros podemos decir, bueno, la santidad lo destaca. Pero Dios, como es inmutable, ¿qué quiere decir inmutable? No cambia. Él no es más santo ni menos misericordioso. Él no es más justo ni menos gracia. El Señor, si podríamos medir lo que no podemos, sería como una línea. Él no cambia. Y gracias a Dios que no cambia. Imagínense cambiara, si fuera como nosotros. No estaríamos aquí. Literalmente no estaríamos acá. Entonces, los atributos de Dios son todos perfectos, lo caracterizan y obviamente nosotros nos llama mucho la atención santidad. Y podemos decir, bueno, el único atributo que se repite, ¿cuántas veces? ¿Y por qué es? Bueno, en el hebreo, cuando tú enfatizas 3 veces algo, la palabra, ¿qué es lo que estás haciendo? Le estás dando mayor importancia. Pero eso no es exegéticamente correcto. No podemos decir que el único texto donde dice, el único atributo en el hebreo original dice santo, santo, santo. Entonces Dios es más santo que todo lo demás. No. Lo que está haciendo el autor ahí está mostrando un contexto, la santidad de Dios, que es muy diferente a lo que nosotros conocemos como santidad. Pero los atributos, si pudiéramos resumir entonces los atributos de Dios es la forma que Él ha decidido revelarse a sus hijos. Esto es una relación personal, hermanos. Es una relación personal, entendamos eso porque eso nos va a ayudar a vivir una vida cristiana llena de conflictos. Cuando nosotros conocemos quién es Dios, como dije anteriormente, hay un patrón en Él. Lo podemos ver en toda la Escritura, que Dios obra de una misma manera siempre. En otras palabras, obediencia, bendición, desobediencia, castigo. Desde Génesis hasta Apocalipsis ocurre lo mismo. Ya hay un patrón que me está ayudando a mí, ¿a qué cosa? A estar al lado de la obediencia. ¿Por qué? Porque eso me va a traer bendición. ¿Qué es la obediencia? Por ejemplo, la obediencia es el temor a Dios. ¿Qué nos puede explicar qué es el temor a Dios? Que siempre lo escuchamos, el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Alguien?
¿Cómo podemos describir o enseñarle a alguien que está al lado qué es el temor de Dios? ¿Alguien? Es el que viva sus mandamientos para evitar. Excelente. Nosotros muchas veces pensamos que el temor de Dios es como que tener miedo de Él, ¿cierto? Ese no es el temor de Dios. El temor de Dios es querer obedecerle para que Él sea glorificado. Tener reverencia ante Él. Eso es temor de Dios. No hacerlo forzadamente porque si no lo hago me va a castigar. El temor de Dios se hace ¿cómo? En obediencia y con amor. Ahí está la diferencia. Cuando yo tengo temor de Dios, como dice Proverbio, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Dios. El temor de Dios. Entonces van de la mano, van de la mano. Yo temo a Dios, ¿y qué hace Dios por mí? Él me capacita, ¿para qué? Para poder discernir entre lo que es bueno y entre lo no, que no es. Bien. Consulta, duda. Están pero demasiado callados hoy día. Faltó la hermana Anabel, ¿eh? Estamos terminando ya, Dios. Entonces, si pregunto, ¿qué son los atributos de Dios? ¿Quién me puede responder o quién nos puede responder? Si alguien me dice, ¿y qué son los atributos de Dios? ¿Alguien? Cualidades, características que solamente Él tiene. Que solamente Él tiene. Perfecto. ¿Y por qué Dios ha decidido revelar sus características o su atributo a sus hijos? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Que lo conozcamos más. ¿Y qué más? Y algo más. Y para algo más. Tratar de ser como Él. Acá está la clave, hermano. Los atributos de Dios fueron expresados en la palabra para dos fines. ¿Cuáles son los dos fines? Primero, para que como sus hijos le conozcamos y para que una vez que le conozcamos podamos nosotros reflejarlos al mundo, ¿cierto? Eso sería como a grandes rasgos. ¿Y qué atributos de Dios nosotros debemos reflejar al mundo? ¿Cuál sería la diferencia entre atributos de Dios y el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Ahí nosotros ¿qué vemos? Atributos de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando el Señor dice, por su fruto los conoceréis, ¿qué está diciendo el texto? Que una persona que se dice ser cristiana, que se dice que conoce a Dios, y como ya lo leímos, el que se gloríe ¿en qué? En que me conoce, no en lo que Él conoce, porque la sabiduría nuestra es diabólica y terrenal y caída. El que se va a vanagloriar algo, que se vanagloria ¿en qué cosa? En que me conoce. Entonces, vamos viendo algo. Si alguien dice o se dice que es cristiano, pero no tiene el fruto del Espíritu de una forma evidente, donde alguien que se acerque le puede decir, ¿tú ves el fruto del Espíritu en mí? Y te va a decir, no. ¿Ves amor en mí? No. Veo a alguien que no tiene amor. ¿Ves gozo? No. Veo a alguien que siempre se queja por todo. ¿Ves paz? No, te veo siempre con miedo, con el futuro. ¿Ves amor, gozo, paz, paciencia? No, eres iracundo. ¿Ves? ¿Te das cuenta, hermano, que esto depende de nuestra eternidad? No solamente, por eso dice, el que se gloríe, el que me conoce. Si yo conozco a Dios, yo he nacido de nuevo, conozco sus atributos,
pero me quedo ahí, yo estoy en problemas. Yo debo, ¿qué cosa? Saltar y ponerlos en práctica. Porque por su fruto los conoceréis. ¿Te das cuenta que no es solamente decir yo soy cristiano? Mejor no digas yo soy cristiano, pero que los demás vean que en ti hay una nueva naturaleza. Hay un nuevo ser. Y hoy día justo vamos a hablar del nuevo ser espiritual. Porque nosotros, hermanos queridos, ya no somos carnales. Ya no somos materia. Nosotros estamos envueltos en una esfera espiritual. ¿Te das cuenta? Si no estás envuelto en una esfera espiritual hoy, tú no puedes ir al cielo. Porque al cielo solamente se va aquel que ha nacido de nuevo y hoy está viviendo en el Espíritu. Esto es claro, hermano. En el Espíritu. ¿Y cómo yo sé que vivo en el Espíritu? Porque las cosas viejas ya pasaron. Ahora viene un proceso, santificación progresiva, siendo todas nuevas. Si yo me miro frente a la santidad perfecta de Dios en esta mañana y digo, ¿cuánto tiempo llevo de creyente? 10 años, 15, 20. ¿Y cómo es mi vida hoy en relación a esos 15 años atrás? ¿Sigo haciendo lo mismo? ¿Sigo practicando lo mismo? Entonces yo debo examinarme. Mano, esto es de vida o muerte. Por eso el Señor nos muestra sus atributos, para que es un espejo. Que sus atributos comunicables tienen sí o sí que estar en mí. Si no están en mí, hermano, estoy en problemas, estoy confundido sería. No he nacido de nuevo. Sí o sí, un creyente que ha nacido de nuevo tiene por obligación que demostrar, porque la fe sin obra es muerta, dice Santiago, a la congregación de que es alguien espiritual. Ya no vive ese viejo hombre en mí, sí está, pero ya no tiene el control. Porque el Espíritu ha tomado control. El Espíritu Santo que está viviendo en mí me controla. Entonces, como consecuencia de eso, yo tengo fruto. Yo puedo amar. ¿Por qué? Porque Dios está en mí, Dios es amor. Él me capacita para amar, no es natural. No es natural en nosotros, nuestro amor es caído, egoísta, interesado, es un amor que no nos sirve. Yo puedo perdonar, yo puedo cuidar a mi hermano, yo tengo gozo, aún en el momento difícil, yo tengo paciencia y espero en la voluntad de Dios. Entonces, te das cuenta que los atributos de Dios fueron puestos para nosotros, para nuestro bienestar, para que sea como una vara de medir. ¿Realmente estos atributos están en mí o es solamente un conocimiento que yo tengo de Dios, pero yo no los aplico a mi vida? ¿Pregunta, duda? Estamos resumiendo el tema de los atributos de Dios. ¿Se entiende entonces por qué fueron puestos los atributos de Dios? Porque Dios ha decidido revelarse, mostrarse a través de estos atributos tan preciosos y que para nosotros, ojo, para nosotros humanamente es imposible humanamente copiar estos atributos de Dios. Solamente se hace en una esfera espiritual. Solamente los vive y los hace, los practica alguien que ha nacido de nuevo. Los atributos de Dios, comunicables. ¿Pregunta? ¿Dudas? Porque estamos terminando los atributos ya y vamos a entrar a la clase que a mí más me gusta, que es la persona de Jesucristo. ¿Duda? ¿Consulta? Está muy pensativo hoy día. ¿Cómo estoy yo? Estoy haciendo. Como acaba de decir, que estoy pensando todo lo que dijo y examinarme y volverme a pedirle perdón a Dios, porque en realidad no
pues no lo estoy haciendo como debe ser. Entonces, eso te sirve mucho estar, te sirve mucho exaltarte para que recuerdes quién eres, o eres o no eres. ¿Sí? Entonces, Exacto. si realmente eres, entonces obedeces el camino y sigue en obedecer al Señor, ¿verdad? Si no, pues reconócelo, porque pues no estás viviendo una vida agradable ante el Señor, si es que existe. Esta clase de atributos nos deben ayudar a dos cosas, hermano. Con la mano en el corazón y ante el Señor, cada uno que es responsable. A decir, Señor, realmente, Señor, yo estoy en falta, porque los atributos que tú has comunicado a mí como tu hijo, yo no los estoy poniendo en práctica, y debemos arrepentirnos y comenzar a ponerlos en práctica. O sencillamente, Señor, la verdad es que yo no tengo estos atributos, yo no tengo el fruto del Espíritu en mí. Entonces, ¿qué pasa? O realmente estoy lánguido espiritualmente, estoy raquítico espiritualmente, porque puede ser también, hermano, que estamos por nuestra falta de lectura, por nuestra falta de comunión con Dios. ¿Sabes lo que nos volvemos? Nos volvemos débiles espiritualmente. Entonces, ¿qué podríamos dar si estamos débiles, languiciendo espiritualmente? ¿Qué puedo dar del fruto del Espíritu? Nada. Entonces nos sirve para dos cosas. Para arrepentirnos y decir, Señor, perdóname, yo necesito poner en práctica mi fe. Hermano, la fe activa. Yo no es que un día levante la mano, el Señor me salvó, listo, me voy al cielo. No. Esto es un proceso. La salvación está en aquello que el Señor, pero yo debo demostrar los atributos de Dios en mí. Por eso están. Si nos podíamos llevar ahora a una idea general de esta clase, de las 3 clases que hemos visto, los atributos de Dios fueron puestos para ser copiados por mí, como un mini Cristo. Recordemos que nosotros somos los pequeños Cristos. Debemos nosotros dar lo que Cristo dio. Y cuesta. Por eso digo que el mundo es espiritual hoy. Hermana. Hablando de los atributos del atributo de rectitud y justicia, ¿cómo se compara con la justicia en un sistema de gobierno en el mundo? Donde hay jueces que tienen que hacer justicia. ¿Cómo se compara la justicia de Dios? O sea, la justicia de Dios, lo leímos en Eclesiastés y en Romanos. La justicia de Dios ha puesto jueces en la tierra. ¿Para qué? Para cuidar la gracia común, para resguardarnos de destruirnos. Entonces fueron puestos por Dios, sin lugar a dudas, lo dice la Escritura. Entonces ellos están haciendo, a menor escala obviamente acá, lo que Dios hace. Dios es juez justo, que juzgará al mundo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, lo dije, la pregunta la hice anteriormente, ¿qué pasa si en nuestro país nosotros tenemos jueces corruptos? Que cuando llega el violador, el bandido, lo dicen, vete a casa, no hay problema. ¿Cómo veríamos nosotros a ese juez? Un juez malo, ¿cierto? Un juez que no está aplicando la ley. Es lo mismo. Dios no es malo. Dios nos deja pasar por alto. Dios, todos estamos condenados. Solamente que Él, en su justicia perfecta, ha decidido liberar a algunos en su gracia. Esa es la diferencia, la gran diferencia, en su gracia. Que no, pero la justicia del hombre es puesta de la misma forma, para regular, para resguardar. Bien, hermanos, vamos a tener ahí 10 minutitos antes de empezar. No, tenemos a las 11 empezamos. Como no están muy buenos para preguntar hoy día, están muy claros, parece, hermano, usted los dejó, pero con la lección ya dada, sin ninguna pregunta, hermana. Con la creación, los incrédulos también tenían esos atributos como el diablo, porque mucha gente dice, hay que misericordioso de él, qué bueno es. El ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios en todo sentido. Y ya fue lo que se está preguntando, sí. De que también el incrédulo puede compartir eso. Sí, todo eso, pero está caído. Esa es la gran diferencia, es caído. Todo es caído. O sea, el amor del hombre sin Cristo es caído. Es un amor, como lo dijimos, interesado, manipulador, egoísta, quiere su beneficio propio.
Un amor de un creyente, si estás en problema. Nuestro amor debe ser como, y ahí está la diferencia, desinteresado. El amor ágape. Entonces, sí, todo, la creación de Dios tiene los atributos de Dios, rasgos de Dios, por supuesto, todas, pero están caídos. Es la diferencia del humano, que lo hace cuando es incorrecto. Claro, para beneficio propio. Ahí está la diferencia. Exacto. Felipe. Pues se va repitiendo la historia porque ahorita lo que estabas comentando sobre justicia y cómo los jueces y las autoridades que están establecidas aquí, por ende se rigen por las leyes y los estatutos de Dios, pero la humanidad sigue igual en caída. Por eso es de que ahora muchas cosas que para nosotros son referente a la Biblia, a la palabra de Dios, están mal, pero ellos ya hicieron sus derechos, ellos ya están peleando con el gobierno por derechos. Pero esa es la misma caída que va a la humanidad. Claro, exacto. Por eso la Escritura dice que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Está distorsionado completamente la justicia en el mundo, está distorsionada completamente. O sea, pues es ver nomás el diario día a día y vemos que ya está todo la justicia caída. Bien, última pregunta. ¿O duda? ¿O alguien que comentar? Hermano Carlito, ¿algo que comentar? ¿No? Carlito por allá. ¿No? Uriel. Oscar, pregunta, duda. Está todo clarísimo. Dani, ¿alguna pregunta, Dani? ¿Alguna pregunta? ¿No? Hermana Adriana, ¿no? ¿Está claro, cierto? Ya creo que sí. Listo, vamos a tener un tiempo ahora de comunión y de descansar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la forma que te has presentado a una humanidad, Señor. Por sobre todo, Señor, al darnos esta salvación tan grande y luego en esta nueva vida en Cristo poder, Señor, reflejar tu atributo a un mundo caído, necesitado de ti. Somos luz en este mundo, Señor, y para ello debemos mostrar claramente fruto del Espíritu, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a ser una iglesia amorosa, una iglesia hospedadora, Señor, una iglesia que ama, una iglesia que perdona, una iglesia que crece, Señor, porque somos tu novia. Y tú quieres una novia santa, Señor. Ayúdanos a no ser nosotros la piedra de tropiezo para la santidad de tu pueblo, Señor. Porque tendremos que dar cuenta a ti, Señor, y no queremos, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos fallado, si estamos fallando, Señor, por favor. Ayúdanos tal vez en nuestra ignorancia, Padre, de no conocerte tan bien, Señor. Que como dice Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Señor, el conocimiento es todo, pero el conocimiento tuyo, Señor. El conocimiento de ti, de lo que tú hiciste en la cruz, de quién eres, Señor. De ver tu atributo, Señor, ver lo que tú eres, Padre. Y tú nos mandas, Señor, a hacer esos pequeños Cristos. Señor, si queremos un modelo de vida, leamos la Escritura y veamos cómo se dirigió nuestro Señor Jesús. Ahí está el ejemplo. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil. Señor, te necesitamos cada día. Necesitamos que nos ayudes, que nos provea, nos sostenga, Señor. Porque cada día, Señor, pecamos. Cada día fallamos, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Te pedimos por aquellos que vienen en camino para la segunda hora de la reunión, Señor, que les cuide. Por aquellos que están enfermos, Señor, que les visite, Señor, y les provea sanidad, si es así tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos.